Tercer Congreso Académico de Educación Media Superior CBETA 197 virtual, donde podrás ser partícipe de conferencias, talleres y un conversatorio con expertos en materia educativa. 3 de febrero, registro de participantes en línea. Búscanos en nuestras redes sociales como CBETA 197. En esta ocasión, Argentina y España como países invitados con grandes ponentes en materia. Tercer Congreso Académico de Educación Media Superior CBETA 197. Creatividad e innovación para la transformación educativa. Somos Panteras. Me voy a permitir presentar a nuestra conferencista que nos acompaña y nos dedica sobre todo de su tiempo para compartir todos esos aprendizajes con nosotros. Quiero platicarles un poco acerca de nuestra invitada para dirigir esta conferencia. Ella es la doctora Mariel Michesdet Montes Castillo. Es doctora en educación en la línea de formación del profesorado en la didáctica y organización de las áreas del currículum y la evaluación de las instituciones educativas, con mención cum laude por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Además, cuenta con una maestría en investigación educativa y maestría en la formación docente, licenciada en enseñanza de idiomas y en proceso de obtener la licenciatura en psicología. También es catedrática e investigadora de tiempo completo de la Universidad de Sonora. Sus investigaciones se desarrollan en las líneas de evaluación de las instituciones, académicos y alumnos de instituciones de educación superior y media superior. Muy amable, agradezco mucho esta presentación. La verdad, conferencias que se impartieron desde esta mañana en otras partes, de otras comunidades sociales, de otros grupos académicos, ¿verdad? Y es para mí un gran reconocimiento formar parte de este evento, haciendo pues lo que más me gusta hacer, que es formar docentes, ¿sí? Recordemos que el trabajo principal que tenemos los formadores de docentes pues es ayudarlos a construir nuevos espacios educativos hacia la modernidad. Y cuando hablamos de modernidad, pues no solamente hablamos de la tecnología, porque claro, de innovación educativa se habla desde los 90, desde el 87, 88. Hablamos de cómo los y las docentes nos vamos a adaptar a estas transformaciones o cambios para no generar incertidumbre y poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es un requisito del quehacer docente y parte de nuestro perfil, no nomás mantenernos como actualizados, sino adaptarnos a los nuevos contextos educativos que se vienen, y no solamente por cambios de estructuras curriculares o modelos educativos, sino como una situación como la que estamos viviendo ahora en tiempos de pospandemia o tiempos de pandemia todavía en muchos contextos educativos. Bueno, el objetivo principal de este taller es que ustedes al final de la sesión se queden con el formato de propuesta de innovación que van a poder usar para trabajar con sus estudiantes, para trabajar en sus estudios de maestría, de doctorado, de cualquier ámbito en el que ustedes consideren que sea necesario diseñar una propuesta de innovación. Se podría decir que solamente esta que voy a proporcionar es para contextos educativos, sin embargo, se puede utilizar también en otros contextos. Por ejemplo, en estos cambios de gestión gubernamental, hay personas que están asumiendo nuevos cargos y que necesitan hacer propuestas innovadoras para generar transformación o cambio. También pudieran utilizar este formato. Entonces, les voy a presentar yo un formato que nosotros utilizamos, los pasos para realizar ese formato, qué llevaría el documento escrito, y les voy a adjuntar mi correo electrónico al final por si alguien quiere más ejemplos de los documentos escritos, que son representaciones sumamente ejecutivas y que pueden contribuir pues a que ustedes diseñen una propuesta de mejora en diferentes dimensiones en el contexto educativo. Se está cargando en este momento la presentación para las compañeras, y de cualquier manera yo voy a empezar a trabajar en la mía. Entonces, aquí está Luz, te envié otra vez. Ok, esperando que esta sí abra.
Ok, ya vamos a revisar, doctora Eli. Muy bien. Esperar a que nos llegue. Ok, entonces de todas maneras yo voy a empezar. Este es, como les digo, el objetivo principal. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por innovación educativa? Bueno, pues hace rato estaba viendo yo algunos discursos, contenidos de las presentaciones de esta mañana y hacían referencia a algo que concuerdo totalmente, que cuando hablamos de innovación educativa parece que nos referimos a la tecnología, a tener que innovar usando tecnología. Entonces, imagínense, si yo me voy ahorita a un contexto rural donde no hay señal de internet y el equipamiento no ha llegado, quiere decir que no podría haber innovación educativa porque no está el recurso digital, el tecnológico, el internet. No, claro que no. Yo tengo que poder innovar en el contexto educativo en donde yo me esté desarrollando. Si las condiciones geográficas son desfavorables, si la situación económica, si la situación social es desfavorable, yo puedo, a partir de mi conocimiento como docente, generar una propuesta innovadora y una propuesta innovadora terrenal. Yo les llamo a unas propuestas celestiales y propuestas terrenales. ¿Cuáles para mí son las celestiales? Pues cuando no tenemos fondos, cuando no tenemos recursos económicos suficientes, cuando no tenemos una infraestructura idónea en nuestra institución y estamos planeando una propuesta de innovación o un proyecto de innovación totalmente descontextualizado con nuestra realidad. Ay, pueden decir ustedes, pues qué poco ambiciosa la doctora, porque yo puedo estar ahorita queriendo aportar sobre el diseño de un área con tecnología y que se use el satélite tal, y ella dice que yo soy incapaz de hacer eso. Bueno, pues yo te tendría que decir, justifícame y dame tus antecedentes y dime qué recursos tienes, qué presupuestos tienes y a qué corto, mediano y largo plazo lo podrías obtener e implementar. Bueno, pues cuando tú lo obtienes, ya se te graduaron de secundaria o de prepa los chamacos, pues entonces quiere decir que no generaste transformación o cambio. Entonces, sí es cierto que cuando hablamos de la palabra innovación, tendemos a pensar que estamos apegados a la tecnología, pero por esto que les he estado comentando también podemos nosotros innovar en contextos no digitales, en contextos no tecnológicos y no solamente en las áreas suburbanas y rurales. O sea, no quiere decir que porque estoy en una área urbana desempeñándome como docente, tendría que innovar desde la tecnología. Claro que no. Si yo aquí tengo un conflicto de violencia escolar, si tengo un conflicto de falta de trabajo colaborativo en los docentes, si tengo un conflicto con problemas de liderazgo directivo, por ejemplo, a nivel gestión, pues puedo proponer una propuesta para innovar, generar transformación o cambio y no usar el recurso tecnológico. Entonces es muy importante que retomemos esto, porque cuando yo les digo, ¿cómo se va a llamar tu propuesta de innovación? Tienden los docentes a tratar de integrar la tecnología para que les sea aceptada su propuesta de innovación. Entonces, quiere decir que los teóricos que están leyendo sobre el concepto de propuesta, pues están limitados a la tecnología. Entonces, hay que buscar otros teóricos que den aportaciones más prácticas y que podamos nosotros hacer una propuesta idónea para el problema que queramos atender. De las propuestas que nosotros hemos trabajado, yo te puedo decir que el 80% no tienen que ver con los recursos tecnológicos. Entonces, quiere decir que los teóricos... Entonces, también de la Torre, un poquito más adelante, que fíjense que de los 90 ya estaban hablando de innovación educativa, se refiere a la innovación educativa como un proceso de gestión de cambios específicos que pueden venir representados por ideas, por recursos materiales, por prácticas educativas necesarias, hasta que éstas se tengan consolidación y que haga crecer la institución de manera favorable. Decía un maestro que yo tuve en el doctorado, lo importante es transformar para bien, decía, o que nos falle la propuesta y quedemos peor, pero lo que no nos podemos permitir es quedar igual, decía él, ¿no? Bueno, pues ya cuando evaluamos las propuestas de innovación, ahí nos damos cuenta si le dimos al traste al proyecto o avanzamos de manera favorable, porque claro, no todo nos va a funcionar y siempre vamos a estar en el intento de buscar esa mejora. Entonces,
¿Qué buscamos? Pues buscamos transformación o cambio. Transformación me refiero a cuando ya estamos vivenciando algo y lo queremos mejorar, ya tenemos una práctica y la queremos hacer mejor o diferente. Y cuando hablo de cambio, me refiero a aquello que no tenemos, pero queremos conseguir. Entonces, no hablamos de innovación solamente de hacer algo que no se tiene, sino que también se trata de transformar lo que nosotros ya tenemos y hemos estado trabajando. Debemos entender que no es lo mismo calidad educativa, ¿sí? Que la anterior, por favor, la anterior diapositiva, calidad educativa. Siempre vamos a utilizar este concepto cuando trabajemos innovación educativa porque nos vamos a ir a las políticas públicas de calidad educativa. ¿Cómo tienen que ser las instituciones? ¿Qué rol juega el docente? ¿Qué rol juega el personal directivo? ¿Sí? ¿Qué rol juegan los padres y madres de familia? ¿Qué rol están jugando los estudiantes de acuerdo con el modelo educativo que estemos viviendo? A partir de ello, nosotros tenemos que enfocar en buscar o apostarle o darle nuestra participación a la calidad educativa. Entonces, la calidad educativa nos las va a determinar el contexto actual, ¿sí? También el concepto de transformación educativa es muy importante conocerlo y referenciarnos sobre él. El de evaluación educativa y el de innovación educativa. Entonces son 4 pilares conceptuales muy importantes que si yo soy académico, maestra de una materia de innovación educativa, tendría que hacer que mis estudiantes los dominaran a la perfección. Cuando hablo de calidad educativa, yo les voy a recomendar muchísimo al doctor Samuel Gento Palacios, que es uno de los principales estudiosos que aportaron en el contexto de calidad en educación, cuando la calidad solamente era referida a contextos de la industria y del comercio. Entonces, Samuel Gento Palacios tiene un libro que se llama Calidad Total de las Instituciones Educativas y él te dice qué tan importante para la calidad total es cada dimensión en la escuela, tanto el currículum como la capacitación docente, como el liderazgo directivo, etcétera, ¿no? Bueno, luego de transformación educativa, pues habla mucho Cabero Almenara también. Evaluación educativa, les recomiendo mucho a Santiago Castillo Arredondo, que tiene un libro sobre evaluación educativa en diferentes contextos y bien los instrumentos de evaluación. Y de innovación educativa, pues al final les voy a pasar la bibliografía. Adelante. También hablando, continuando con el concepto de innovación educativa, tenemos que, bueno, que las propuestas de innovación educativa tienen que apuntar a una transformación directa del proceso educativo que se está viviendo en la institución escolar, ¿sí? Ya sea en el aula, ya sea en el espacio lúdico, ya sea en la estructura de cómo la escuela trabaja. En sus diferentes modalidades, nosotros podemos diseñar una propuesta e implementarla. Rodríguez también menciona que las propuestas de innovación intentan sugerir algo nuevo, pero también hacer las cosas de una manera distinta, ¿sí? Incluyendo recomendaciones pues, que no se nos hayan dado. Esto pasa mucho cuando nosotros somos evaluados, cuando llegan los organismos nacionales o estatales a evaluar tu contexto educativo. Te dan recomendaciones y a partir de esas recomendaciones tú haces implementación de proyectos y buscas las mejoras. Eso también se refiere a innovación educativa. Siguiente. ¿Qué le aporta la innovación educativa al contexto educativo? ¿Qué es lo que nos está dejando a nosotros trabajar proyectos de innovación educativa? Primero que nada, nos va a permitir incluir elementos que no estaban dentro de nuestro contexto, ¿no? Y como yo les decía, más vale buscar proyectos terrenales. ¿Qué podemos hacer con los recursos materiales que tengo, con los recursos sociales, con mi conocimiento como docente, con mi experiencia como docente, con los que nos pide la reforma educativa? ¿Qué puedo hacer
con lo que ya tengo. Claro que hay proyectos muy ambiciosos en donde nosotros queremos impulsar una nueva reforma educativa, ¿verdad? Pero van a ser proyectos más a largo plazo y que no van a funcionar desde el aula de una persona, sino del trabajo colaborativo de varias aulas, zonas escolares, estados y el país completo, ¿no? También, bueno, otro de los aportes es que es la puesta en escena de un ambiente educativo o propuesta de instituciones educativas para generar cambios y concretarlos. Por último, también supone y aporta modernización en la educación. Nosotros todo el tiempo sabemos que la educación es un proceso cambiante, que cambian los modelos educativos, cambian las estructuras y los profesores no nos podemos quedar con los conocimientos de cuando egresamos de una normal superior o de una normal educación básica. Siempre nosotros vamos sobre la actualización y esos cambios nosotros los derramamos sobre nuestros estudiantes y nos adaptamos a los nuevos modelos educativos. Un ejemplo que les puedo dar, bueno, inesperado, que tuvimos que hacer lo que se le llama en psicología aceptación radical del problema, donde no teníamos mucho tiempo para capacitarnos y trabajar en un contexto adverso como este que se presentó con la pandemia. Como docentes fuimos los que dimos respuesta inmediata a las necesidades áulicas, a las necesidades nuevas que surgieron en los espacios educativos, en lo que los directivos y la zona escolar se ponían de acuerdo. Nosotros ya estábamos tratando de localizar a nuestros grupos para avanzar y trabajar. El trabajar en contextos de incertidumbre y adaptarnos al contexto que se presentó de manera inesperada demostró la capacidad que tenemos los docentes para trabajar proyectos de innovación educativa. Adelante. Que si nos hubieran dicho, pero haz un proyecto por si un día nos vamos a una pandemia, pues nos hubiéramos tardado un poquito, ¿no? No es la misma donde ya tuvimos que solucionar el aquí y ahora, porque después de Semana Santa, pues ya no regresábamos cuando empezó la pandemia. ¿Qué quiero lograr? Dice, ¿qué se requiere para lograr una transformación? ¿Qué es lo que necesito para contextualizar a las personas que están alrededor mío de la importancia de una transformación? Es muy difícil empezar a concretar o a diseñar una propuesta de innovación educativa si primero no sensibilizo, ¿sí?, sobre esa importancia y necesidad a las personas que trabajan conmigo. Y eso tiene que ver con el liderazgo del docente o el liderazgo directivo en el caso que tú seas directivo. Si tú primero no logras la comprensión y la empatía, con la difícilmente vas a poder, tal vez lo puedas diseñar, pero lo difícil va a ser implementarlo. Si las personas docentes alrededor de ti no creen en el proyecto educativo que tú estás diseñando para innovar y no tiran contigo de la cuerda, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Va a haber imposición, va a haber despotismo, va a haber renuencia a la participación en el proyecto. Entonces, no debemos de escatimar en tiempo para sensibilizar a las personas sobre la importancia del cambio. Yo les voy a poner un ejemplo de esto. Ha avanzado mucho los derechos humanos de los niños, niñas y jóvenes. Ahora tenemos más claro las leyes con respecto al acoso escolar, ¿sí? Entonces antes no veían las maestras o los maestros prudente o necesario que hiciéramos adaptaciones o una campaña de sensibilización para disminuir el acoso escolar. No porque no nos convenía, sino porque no había justificación. Ahora ya la hay, han cambiado mucho esas leyes y con esas leyes son fundamento para nosotros poder hacer campañas de sensibilización para ello. Bueno, pues hubo muchos años de resistencia, donde maestros y maestras pensaban que no era importante hablar sobre el acoso escolar o hablar sobre la violencia escolar, ¿sí? Y como les digo, no es que no les convenía, sino que era una estructura normalizada vivir en un contexto de violencia escolar dado o de acoso escolar dado. Entonces, para decirles, oye, es que si esto sigue, te van a meter a la cárcel a ti y a mí junto contigo. A ver, ¿de qué se trata? Esto es acoso, esto es violencia, pellizcar a un estudiante, empujar a un estudiante, negarle la educación a un estudiante. Oye, pues qué frágiles. No,
Nosotros tenemos que cambiar porque la ley cambió y nos estamos quedando atrás en nuestras prácticas educativas que estaban normalizadas, pero que la legitimidad ya no nos permitía seguir, bueno, comportándonos así. Entonces, es un ejemplo de esta parte de la sensibilización. Entonces, tenemos que hablar más en el contexto educativo, poner el énfasis en la transformación de la cultura escolar. Ok, ahora se trabaja género, ahora se dice ellos, ellas, la, los, qué simple, pero qué simple. No, no es simple, es la nueva forma de expresarnos, el considerar de igual manera a hombres y mujeres y no anularlas. Ahora, por ejemplo, decimos los padres de familia y hasta nos sentimos raros, sabemos que tenemos que decir padres y madres de familia. Tú sabes que cuando digo padres me refiero a ambos. No, si no lo dices, no existe. Y así lo dice el modelo. Si no lo dices, no existe. Entonces, va a haber resistencia de las personas que trabajan en el sector educativo, pero también llevan un proceso de adaptabilidad y adoptan estos nuevos criterios y los transmiten. Porque si un profesor o profesora no arraiga primero, después de un periodo de sensibilidad, ¿sí? Y manifestarlo a sus estudiantes, ¿no? Bueno, en esta parte les hablo de esto que ya he estado comentando. El maestro es pieza clave en la innovación. Nosotros sabemos que a la primer persona que le echan la mochila de los cambios que se vengan en educación es a los docentes. Que si cambió la reforma, los profesores tienen que planear diferente. Que si cambiaron los libros, a los maestros hay que darles capacitación sobre el nuevo uso de los libros. Que si los grupos van a ser grupos numerosos, a los maestros hay que enseñarles a trabajar con grupos numerosos. Que hubo violencia, un problema muy fuerte en una escuela de Querétaro, a los docentes les tenemos que enseñar que identifiquen estos casos de violencia y que los puedan denunciar. Entonces, casi todos los objetivos que tienen que ver con la educación terminan residiendo en un espacio áulico y somos las y los maestros los que tenemos que hacernos cargo de ello. Para muestra, la pandemia. Mientras el contexto educativo en la cuestión del liderazgo escolar y gestión educativa se organizaba, ya los papás y mamás ya nos estaban buscando a los docentes de quién iba a impartir la clase, por qué medios, y por WhatsApp, qué plataforma, si iban a ir a los domicilios, en el caso de otras zonas, de otros contextos geográficos. Entonces, los maestros cargamos con el peso y dimos respuesta antes de que se moviera toda la máquina educativa. Entonces, bueno, eso es importante considerarlo. Tejeda también habla de que ningún cambio para la mejora puede realizarse sin la participación positiva del docente. Donde tú no convenzas al docente de que ese cambio o transformación es importante realizarlo o ejecutarlo, no vas a tener éxito en la tarea, porque son quienes mueven la cuna. Los docentes son quienes movemos la cuna en la cuestión de los cambios. Somos los que nos relacionamos de manera directa con padres y madres de familia, somos los que directamente llevamos la capacitación y la actualización, somos los que estamos frente al grupo. Entonces, aunque nosotros tratemos no de invalidar, pero de quitarle al profesor esa cátedra que tenía antes y ese poder que lo enaltecía, pues no hemos logrado del todo bajarlo del pendaño. ¿Por qué? Porque lo seguimos dando la responsabilidad a cuestas, ¿no? Siguiente. Siguiente. Mi ayudante, ¿dónde está? Luz María. Muy bien. Entonces, de la Torre nos habla de 8 pasos para la innovación. Los voy a abordar muy rapidito. Primero que nada, tenemos que comprender el proceso de innovación, ¿sí? En qué consiste, cómo se va a implementar, qué es lo que quiero cambiar, quiénes van a participar, porque a lo mejor no es en un contexto áulico, sino en un contexto de gestión directiva, tal vez, ¿no? O de la zona escolar completa. ¿Quiénes van a participar? O sea, no voy a hacer partícipes a un montón de personas que trabajamos en el sector educativo que no la vamos a realizar. Entonces, solamente voy a incorporar a aquellas personas que van a tener actividad plena del programa de innovación que queramos implementar. Analizar la información, qué fortalezas tengo y qué debilidades tengo para transformarlas, ¿sí? Antes de llevar a cabo mi plan.
Establecer prioridades, ¿qué quiere decir? Bueno, yo les voy a dar un ejemplo. Nosotros en el Laboratorio de Investigación Educativa, cuando empezaron a trabajar mucho los modelos educativos, lo de violencia escolar, hicimos un proyecto para identificar la violencia escolar e intervenir en contextos de adolescentes, ¿no? Que es casi secundaria y preparatoria baja. Entonces empezamos a trabajar con esto y trabajamos como con 1,500 estudiantes del estado de Sonora y trabajamos también en una propuesta innovadora para que los docentes aprendieran a identificar situaciones de violencia y las pudieran canalizar con la persona que las pudiera atender. Claro que implementar un modelo así necesitaba recurso económico porque tenemos que hacer material multimedia, conferencias, una campaña de sensibilización en cuanto a la erradicación de la violencia escolar. Hicimos el proyecto, quedó, pienso yo, muy completo. Sin embargo, hubo prioridades. Pasó el lamentable incendio de la guardería ABC. Y si el accidente fue un martes, si el incendio fue un martes, para el lunes, todos los recursos destinados a diferentes proyectos innovadores se fueron a comprar extinguidores para todas las escuelas del estado. Entonces, y se fue a la prioridad que era extintores. Claro, no quiere decir que una escuela se nos iba a incendiar mañana, pero ya estaban muy preocupados por la falta por el caso omiso a protección civil de las escuelas, ¿no? Entonces se cambiaron puertas, se movieron salidas, entonces tuvo que esperar el proyecto que tenía que ver con violencia escolar y tardó mucho en volverse a retomar, mucho tardó en volverse a retomar. ¿Por qué? Porque no era prioridad. Entonces, eso es importante, el establecimiento de prioridades. ¿Qué es lo más importante contra qué es lo más necesario? Y ahí es donde yo como directora o director o maestro que lideré a una academia, tengo que balancear, ¿no? No se trata de hacer votos, pero sí se trata de ver más o menos un diagnóstico de qué es prioritario y qué es necesario. La definición de las estrategias que vamos a usar es muy, muy importante. Siguiente. La instrumentación del plan, ahorita se los voy a comentar ya con el formato y la evaluación. Todo proyecto de innovación tiene que ser evaluado. Cuando tú terminas de diseñar un proyecto de innovación, tienes que hacer también un instrumento para que los usuarios que se están beneficiando con el proyecto de innovación te lo evalúen. A partir de la evaluación de la innovación, nosotros vamos a poder hacer ajustes para su próxima implementación. Por ejemplo, si Hugo está trabajando en su institución un modelo de innovación educativa, pero lo quiere transferir a Ana Luisa, que está en otro estado de la República, tiene que evaluarlo primero y tiene que hacer comentarios y sugerencias que tal vez no consideró al momento del diseño y de planearlo, pero que Ana Luisa ya las va a considerar. ¿Okay? Siguiente, la gestión del cambio. Una innovación ha tenido éxito, dice, cuando nosotros estamos listos. A ver, aquí me está sonando el tiempo. Ok, perdón. Siguiente. Perdón que vaya rápido, pero teníamos casi 1:40 para la ponencia y ahora tenemos 1:10. Me pidieron ajustar el tiempo, entonces estoy omitiendo información. Bueno, disculpe, si estamos en la diapositiva correcta, doctora. Sí. Okay. Esta diapositiva representa muchísimo para las personas que formamos docentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a implementar una propuesta de innovación, tenemos que tener muy claro que dentro de los docentes que trabajan en nuestras instituciones educativas, hay maestros noveles, hay maestros principiantes, y no es el mismo apoyo que vas a tener de un profesor o profesora experienciado en la tarea de la implementación de la propuesta que un profesor noveno. Carlos Marcelo es de los teóricos más importantes que le aportan al desarrollo profesional docente, específicamente a los profesores principiantes. Entonces él dice que ante esta ola de jubilaciones que se vino en la pandemia, porque muchos aceleraron sus procesos de jubilación y le están dando espacios a profesores
con menos experiencia y más jóvenes que, claro, en un momento se van a hacer expertise, pero de momento tienen de 0 a 5 años de experiencia docente, lo que todavía los hace principiantes. Entonces, Carlos Marcelo dice que estos maestros, los principiantes, están planeando un futuro esperanzador y muy motivados por hacer cosas nuevas y por innovar, claro que sí, pero también están apenas tratando de incursionar en la docencia, trabajar en la planeación, la comunicación con padres de familia, el llevársela bien con los compañeros nuevos de trabajo, el ver si van a tener certidumbre laboral, si solamente van a estar cubriendo un docente, si ya van a ser tiempos completos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, los docentes principiantes nos van a aportar en este diseño de propuestas, pero hay que considerar que también ellos son quienes viven más incertidumbre en el trabajo áulico. Entonces, tenemos que variar. Cuando yo hago una propuesta de innovación donde voy a incluir docentes, tengo que fijarme cuántos docentes principiantes van a participar, cuántos experienciados van a participar y cuántos seniors van a participar. ¿Quiénes son los seniors? Pues los profesores que ya están casi por jubilarse y que obviamente no queremos que se nos vayan sin dejarnos gran aprendizaje en las instituciones educativas. Siguiente. Les recomiendo mucho leer a Carlos Marcelo, sobre todo los que van en esta primera etapa de iniciarse como docentes. Siguiente, Luz Marina. Siguiente, Luz Marina. Gracias. Entonces, esta la voy a comentar nada más. Los problemas en educación se dan por varias razones. Los problemas en las ciencias sociales son multicausales. Cuando tú ves que un niño, una niña o un joven es víctima de violencia escolar y tú quieres solucionar este conflicto que tiene con respecto a la violencia escolar, no lo puedes hacer solamente desde la educación. Tendrán también que participar otras disciplinas como son la psicología, la sociología, el derecho. Claro, el derecho. Entonces, no es verdad que los problemas se dan por una sola razón. Por lo tanto, no se pueden solucionar de una sola manera. Entonces, cuando yo estoy haciendo una propuesta de innovación, tengo que considerar que hay otras disciplinas en las cuales no soy experta, que le van a abonar a la solución y a la transformación. Y voy a tener que invitar a compañeras y compañeros de otras disciplinas, ¿sí?, que aporten a este cambio y a esta transformación. Entonces, la interdisciplina es sumamente importante. Cuando estoy trabajando TDA, por ejemplo, esta es una propuesta para hacer adecuaciones curriculares cuando se tienen niños con TDA. ¿Qué hace un educador trabajando con niños con TDA? No, pues es que los identifica porque los tiene de estudiantes. Ok, sabe el educador de adecuaciones curriculares, pero necesitamos de la psicología, ¿sí?, para poder hacer esas adecuaciones también. Ahí ya son dos disciplinas, ¿sí? Y el contexto familiar donde el estudiante se desarrolla también es importante. Entonces entra la sociología, ¿sí? Y la legitimidad que nos dice que no podemos negar la educación sin importar el diagnóstico con o sin discapacidad. Entonces entra el derecho. Entonces ya no es lo mejor hacer una propuesta de innovación desde una sola disciplina porque estamos empobreciendo nuestro proyecto y estamos dando una solución parcial al conflicto. Siguiente. Nomás les voy a poner el listado. A veces decimos, no, pues es que no sé sobre qué hacer mi propuesta de innovación. No se preocupen, aquí tenemos a Binman, que desde 1984 hizo esta parrilla de 24 problemas, de 24 grupos de problemas, de cosas que suceden en la educación. Yo he tratado en 10, 15 años de sumarle problemas a esta parrilla de Binman, pero no he podido porque está muy completo. Entonces, ¿sobre qué problema vas a trabajar tu propuesta de innovación? Si tú no tienes un problema con el que puedas trabajar, vamos a suponer que estás estudiando la maestría y quieres hacer una propuesta de innovación para tu maestría. Entonces, ¿sobre qué problema? Pues no tengo idea. Si no alcanzas a identificarlos,
Te puedes venir a leer a Binman, y Binman propone esta parrilla de 24 situaciones que generan conflicto en educación y que sin duda están esperando que alguien innove para generar esa transformación o cambio. Adaptación de enseñanza a diferencias individuales, la disciplina en la clase, el trabajo burocrático de los docentes, el dominio que tienen los maestros de los contenidos de las asignaturas que imparten, la atención a la interculturalidad. Entonces, todos estos son problemas en los que nosotros podemos trabajar las propuestas de innovación. Si tú eres maestro de la materia de innovación educativa como yo, podrías poner esta lista de problemas a tus estudiantes y sugerirles que en equipos elijan uno en el que quieran trabajar su propuesta de innovación. Siguiente. Siguiente. Nos vamos a pasar esta información. Es importante, pero se las voy a dejar. Esto lo van a hacer a una conferencia. Como los maestros nos tenemos que adaptar. Tenemos que ser expertos adaptativos y tenemos que adaptar a las nuevas realidades. Y si alguien vino con una propuesta de innovación que no nos gustó tanto, pero que el colectivo la considera necesaria, pues tenemos que participar. Siguiente. Recuerden que nosotros estamos al servicio de la educación y parte de nuestro trabajo es adaptarnos a los cambios. Siguiente. Esto es de lo mismo. Y nos vamos a ir otra, siguiente. Nos vamos a ir directamente a la propuesta. Aquí se está cargando. No sé si me escuchan. Sí. Bueno, a continuación se está cargando la siguiente el esquema de innovación y lo quise poner el austero porque luego los alumnos lo van modificando, ¿no? Los estudiantes. Yo les voy a poner aquí, ahorita va a presentarse un esquema austero que ustedes lo van a ver, esa edición que no tiene nada de innovadora, ¿no? Pero los estudiantes a partir de él generan sus propios esquemas, pero tienen que tener exactamente los mismos apartados. Este esquema fue diseñado por la doctora Emilia Castillo y ya está registrado así. Pueden encontrarla también en el Google académico. Se sigue cargando. Lo primero que nos va a pedir el esquema, bueno, yo les diría, esto se tiene que hacer en colectivo, ¿sí? Vamos a trabajar en un grupo de 3, de 4, de 5. Si somos maestros de primaria baja, de primaria alta, o de bachillerato de la parte final o de la parte del inicio, o si vamos a hacer cambios en cuanto al sistema educativo en general, en cómo funciona o se estructura la escuela donde trabajamos. Entonces, a partir del cambio que quieras lograr, vas a saber cómo muy bien, siguiente, vas a hacer tus equipos, ¿no? No es lo conveniente generarla de manera individual. Imagínense 5 o 6 cerebros pensando al mismo tiempo los cambios maravillosos y los que podemos lograr, las transformaciones. Este es el esquema. El esquema nos pide primero que nada el nombre de la propuesta. Y las propuestas tienen que tener un nombre desde la innovación. Propuesta de innovación educativa para la transformación o para la identificación de problemas de violencia escolar, de baja proximidad, que es sin golpes, ¿no? O propuesta de innovación educativa para la inclusión de la perspectiva de género en los talleres de electromecánica, no sé. Entonces, cada quien pues decide el nombre de la propuesta. Después, en el rubro anaranjado, dice, ¿qué problema ocasiona? O sea, ¿qué problema se está generando en la institución que tú quieres ver el cambio? ¿Qué problema estás detectando? No, pues yo estoy detectando este problema. Y ahí lo vas a describir, lo que estás detectando, en ese cuadrito. Después, ya nos vamos al rubro de innovación y vamos a señalar el problema educativo. El problema educativo, por ejemplo, puede ser la disciplina, la falta de capacitación docente, la falta de recursos emocionales en estudiantes de bachillerato, etcétera. Entonces, tú ahí vas a poner el problema educativo. Después de esa transformación o cambio, ¿qué quieres lograr? Pues lo que quiero lograr es que los estudiantes sean más resilientes. Lo que quiero lograr es que los docentes entreguen la planeación a tiempo. Lo que quiero lograr es que se mejore la relación padre y madre de familia
con los tutores o tutoras. Entonces, ¿qué transformación o cambio quieres obtener? Y ahí lo vas a enlistar. 2, 3, 4 metas que lleven a una posible solución del problema que pusiste en el cuadrito anaranjado. Después sigue el diseño o estructura. El diseño o estructura es los pasos para realizarlo. Por ejemplo, en el diseño puedo poner un taller de sensibilización de perspectiva de género. Número 2, 2 conferencias a padres y madres de familia sobre la importancia del discurso de género. 3, un taller para docentes donde ellos comprendan la importancia de lenguaje de género en un contexto escolar. 4, un programa tal de difusión. Entonces, en el diseño tú vas a poner cuáles son los planes que tienes para lograr esa transformación que pusiste en las metas, para solucionar ese proyecto, ese problema educativo que detectaste desde antes. Entonces, puede ser talleres, diplomados, conferencias, campañas, etc. Después sigue la implementación. En la implementación tú vas a poner en qué nivel educativo lo vas a implementar, si es secundaria, preparatoria, en universidad. ¿En qué contexto? ¿Sí? También puedes poner si es rural, suburbano, urbano, ¿sí? Población flotante migrante, por ejemplo, los de la costa de Hermosillo, ¿sí? ¿Y con qué sujetos? ¿Quiénes son los participantes? ¿No? Pues van a ser los padres de familia, van a ser los docentes, van a ser los estudiantes. ¿Quiénes son los sujetos o actores? Ahora, evaluación quali o quanti. Tienes que generar un instrumento que te va a permitir evaluar las etapas del diseño, ¿sí? Que si visitas una plática vas a poner un instrumento para que al final de la plática te lo contesten. Que si, por ejemplo, violencia escolar, tú puedes al final dar un instrumento donde te digan, a partir de la plática informativa que se le dio, defíname lo que es violencia escolar. Y ahí te vas a dar cuenta si en realidad entendieron el concepto o si seguimos perdidos, ¿sí? A partir de esa evaluación vas a poder hacer ajustes para tu propuesta y mejorarla. Después tienes la difusión, medios y estrategias. ¿Cómo la vas a dar a conocer? Si en el periódico mural, si en un artículo, si en un póster, en el radio. O sea, ¿cuáles van a ser tus medios de difusión? Y por último, la transferencia a otros ámbitos. Según tus planes y los de tu equipo, ¿hacia dónde pudiera ir también esta propuesta? No, pues yo la hice en esta escuela, pero estoy pensando en toda la zona escolar. O estoy pensando en otro estado, en Sinaloa, porque tenemos maestros y maestras trabajando juntos. O sea, ¿qué otros contextos o ámbitos tú le estás planeando? Entonces, fíjense muy bien. Este esquema es un esquema, claro, es un gráfico, está totalmente visual. Los estudiantes te lo van a presentar o tú lo vas a generar. Pero si tú estuvieras pidiendo un trabajo escrito que acompañara la propuesta, cada cuadrito gris es un apartado del trabajo escrito. No necesitas más. Va a haber un apartado que dice problema educativo y pueden hablar del INEGI, de los datos de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO y al final de tu contexto, ¿no? La transformación, cambio o metas te las van a enlistar, o sea, algo más amplio y más desarrollado que un esquema. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apartados de la propuesta y van a ser 8 apartados en el trabajo escrito, igualitos. ¿Por qué? Porque ahora se trabaja en resúmenes ejecutivos, no es una tesis de licenciatura esto, es un proyecto ejecutivo. Siguiente. Esta es una propuesta. Es el mismo esquema, pero nuestros estudiantes pues mejoraron el formato. Ellos le pusieron modelo de identificación de detonantes de violencia escolar en educación básica para disminuir la violencia disruptiva en el aula, ¿sí? Y mejorar la convivencia. Así le pusieron a la propuesta de nombre. ¿Qué problema? Es el cuadrito anaranjado, ¿se acuerdan? El problema... ¿Qué problema tienen? Pues que hay una influencia de los detonantes de violencia escolar en la convivencia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y luego, innovación. ¿Cómo va a ser la innovación de material didáctico, de práctica educativa? El problema educativo está descrito en 3 puntos ahí. La transformación o metas que quieren cambiar. Dice, aumentar esto. Disminuir los casos de violencia escolar reportados a la prefectura. ¿Sí? Entonces, ahí están las metas.
el diseño, un programa de socialización para la sensibilización de la tal. Un manual, dice, para poder mejorar sobre esto. Un programa de formación y planeación de actividades de inclusión grupal. Entonces, esos son los pasos que tú vas a hacer para ejecutar esa propuesta. Transferencia a otros ámbitos. ¿Cómo lo vas a pues al formal, a las instituciones de educación especial, y las de no formal, pues un diplomado. Informal, pues a padres de familia. O sea, ¿a dónde lo vas a transferir? ¿Cómo lo vas a difundir? Pues con un portal web, con una infografía, la retroalimentación. Una vez que se aplique el documento, se va a evaluar y se va a mejorar. Entonces, este viene siendo el esquema que nuestros estudiantes hicieron a partir del esquema anterior.